Buenos días, Dios les bendiga a todos. Qué precioso privilegio poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, una mañana especial, bendecida por el Señor. Y estoy esperando a los chicos, pero bueno, para darle la bienvenida, porque ellos se lo merecen, porque han sido unos valientes y han tomado una decisión importante. Pero también el pasaje de las Escrituras, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el segundo libro, el capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Palabras que el apóstol le escribía a este joven pastor, diciéndole la importancia que es leer las Escrituras, educarse en las Escrituras, porque detrás de esta palabra viene un fundamento donde uno puede aplicar a su vida y de alguna manera puede haber un cambio radical. Por eso cuando escuchamos la palabra de Dios no vuelve vacía, porque es palabra de Dios. Y la palabra hace el trabajo a través del Espíritu Santo de Dios, que convierte el alma y transforma las vidas. Esas vidas que de alguna manera, en un punto determinado, tiene que tomar una decisión. Y estos chicos han tomado la decisión de bautizarse. Así como muchos de nosotros hemos tomado esta decisión tan importante que tiene que ver con el orden espiritual para nuestras vidas. Porque detrás de esa decisión también vienen los cambios y viene la bendición que Dios tiene para derramar sobre aquellos que de alguna manera buscan la presencia de Dios. Cuando le buscas a Dios con todo tu corazón, hoy vamos a leer unos pasajes de las Escrituras donde nos describen las bendiciones que tenemos, grandemente bendiciones de parte de nuestro Dios. Y estos chiquilines que han tomado la decisión tan importante a temprana edad, qué bendición poder tener ese encuentro con el Señor y de alguna forma, cómo no felicitarlos a cada uno de los integrantes que se han bautizado. Verdaderamente han sido valientes porque han tomado decisiones. Y cuando uno toma decisión, que siempre en la vida tiene que tomarla, esas decisiones producen cambios. Por eso el título del mensaje de esta mañana, comenzando algo nuevo. Comenzando algo nuevo. Y si nos ponemos a describir un poquito cómo es nuestra vida es como un libro. Porque cada día de nuestra vida es una vuelta de página, donde cada día suceden cosas. Y en este día ustedes están aquí, delante de la congregación es de testigo y ha visto su testimonio de fe, y que de alguna manera ese testimonio, esa declaración de fe, es como dice las Escrituras, que en el cielo hay gozo y regocijo cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona se entrega a Cristo, dice que en el cielo hay gozo. En la iglesia del Señor también hay gozo. ¿Por qué? Porque estamos de fiesta, porque estamos celebrando este encuentro que estos queridos han tenido con el Señor. Hay un pasaje de las Escrituras que hoy vamos a describir un poquito, pero también hay una frase que quiero compartir con ustedes, que dice lo siguiente, y presta atención: lo que parece ser el final de algo resulta ser en realidad un nuevo comienzo. Y esta frase se puede tomar para distintos tipos de cosas, ¿no es cierto? Pero en este caso hemos finalizado las clases de bautismo y parecería que aquí ya se termina todo. No. A partir de ahora, un nuevo comienzo. Una nueva vuelta de página, donde de alguna manera, en realidad, tenemos que empezar a vivir una vida en la cual el Señor nos demanda también. Hemos tomado la decisión de bautizarnos y que de alguna manera usted tiene que saber, ustedes chicos, que ya no son más parte de la creación, sino que son hijos de Dios. Porque la Biblia dice esto: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. No es para cualquiera esta promesa es para los valientes, los que han tomado decisión de seguir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso
Qué importante es entender de que ya no son cualquier cosa ustedes, ni solamente parte de la creación, sino que son hijos, hijas de Dios. Y ser un hijo de Dios es un privilegio, porque de parte de Dios, dice la palabra, que vienen todas las bendiciones para aquellos que son sus hijos. Y por eso es muy importante esta decisión que han tomado en este día. Han decidido seguir el camino de la obediencia a través del bautismo, para esto que es tan importante tenga en ustedes un nuevo comienzo, algo nuevo que tiene que ver con el orden espiritual, porque antes estaba muerto espiritualmente, pero ahora estoy en Cristo y tiene que haber una comunión con Dios. Y esa comunión es la que tiene que dirigirse al Señor a través de la oración, a través de la palabra de nuestro Dios. Y también tiene mucho que ver porque esto es una responsabilidad personal. Nadie puede transmitirte el conocimiento de la palabra de Dios. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones de leer las Escrituras, de buscar de Dios, de tener comunión con el Señor y que de alguna manera el Señor me muestre su poder a través de la oración. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de su propia madurez espiritual. Así como ustedes que están finalizando el curso de bautismo, pero comenzando a vivir una etapa nueva, tienen que empezar a madurar en las cosas del Señor. Y los que ya estamos bautizados, sabemos que esa es la tarea nuestra de cada día buscar de la presencia del Señor, su palabra, y ser bendecido a través de ella. Y hoy, en esta mañana, voy a citar un pasaje muy conocido de las Escrituras, que es la palabra del Señor como texto base para compartir y desarrollar brevemente, porque el tiempo nos avasalla. Y estamos todavía a tiempo, ¿no, pastor? Bien, este pasaje se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un pasaje conocidísimo para nosotros en la iglesia. Pero estuve desarrollando y buscando del Señor y me mostró algo, por eso quería compartirlo con ustedes. Y este texto dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, un nuevo comienzo, decíamos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice el texto. Pero no termina allí ese versículo, sino que dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué te quiero decir con este versículo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? De que si uno está en Cristo, de alguna manera es una nueva criatura. ¿Qué? ¿Nos transformamos? No. ¿Qué? Es una nueva manera de vivir, es darle una vuelta de página a la vida y empezar a buscar desde otro ámbito espiritual, búsqueda en el Señor, a través de la oración, a tener una comunión plena en Él y a ser fortalecido a través de su palabra, la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de tener a Cristo? Significa que pertenecer a Cristo, uno se convierte en una persona nueva, un nuevo comienzo. Y todo esto es un regalo de Dios. Dios te está regalando esta oportunidad de que te reconcilies con Él. Y dice también el texto esto, ¿no es cierto? Que de alguna manera Dios quiere que el hombre se vuelva a Dios, a Él. Pero ¿cómo se puede volver el hombre a Dios? Porque el hombre no puede tener acceso directo a Dios, pero sí a través de Cristo. Por eso es tan importante tener a Cristo en tu corazón, porque es la única manera de volverte a Dios. Y dice que el mismo Dios produjo todas estas cosas para que el hombre se vuelva a Él, a Dios, al Creador. Todo lo nuevo viene de Dios. Dios es el que provoca todas las cosas, el querer como el hacer por su buena voluntad.
que nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo a la iglesia, aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón, el trabajo de la reconciliación, de transmitir la palabra de Dios a aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Por eso no solamente la tarea está en demostrar a través de las Escrituras de que el hombre nace y está en Cristo y hay una nueva criatura, sino que también hay una tarea de parte de Dios que le da a la iglesia para que la humanidad se pueda reconciliar para con Dios. Dice que las Escrituras que Dios no tuvo en cuenta los pecados del hombre y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación a la iglesia, de transmitir el Evangelio. Toda la iglesia comprometida en el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio es el servicio que un creyente realiza tras el llamado particular de Dios. Dios te está llamando. Y aquel que no tomó decisiones de aceptar a Cristo en su corazón, lo sigue llamando. Y si estás aquí en esta mañana es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y con cada uno de los que estamos aquí, Dios tiene lo mejor. Porque ¿sabe qué? Él te quiere bendecir. Amén. Dios te quiere bendecir. Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol habla de los ministerios que Dios ha establecido en la iglesia. 5 son los ministerios que están para el servicio de la obra del Señor. Uno sería el apóstol, otro sería el profeta, otro sería el evangelista, pastor y maestro. Estos son los 5 pilares de la iglesia. Y a través de esos ministerios es donde Dios va a desarrollar y va a hacer la extensión del reino por medio de su palabra. Una misión que debe asumir la iglesia del Señor es la tarea de evangelizar, de proclamar las buenas noticias que Dios le ha traído a su vida a aquellos que son creyentes, hijos de Dios. Por eso es tan importante entender de que no solamente tenemos que transmitir este ministerio que Dios le ha dado y le ha otorgado a la iglesia, sino que también el apóstol Pablo le llama a la iglesia embajadores. Somos embajadores de Cristo. Pablo quiso decir que estamos realizando una obra de reconciliación. Es como si Dios le exhortara al mundo por medio de nosotros, la iglesia del Señor, diciendo reconcíliense con el Dios. Por eso el mensaje de esta mañana es un nuevo comienzo. Pero uno hace un nuevo comienzo cuando toma decisiones. Cuando tomas decisiones en la vida, a pesar de que se finalicen cosas, hay siempre un nuevo comienzo, una nueva dirección a partir de ahora. Qué importante es entender y de saber de qué bueno es estar en Cristo. Usted sabe que estuve leyendo un poquito, ¿no hay un vasito de agua por allí? No, pero a ver, Marcelita, un poco de agua, por favor. Usted sabe la importancia de estar en Cristo. ¿Cuántas veces se repite en el Nuevo Testamento esta palabra, esta frase, estar en Cristo? 130 veces. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque es una palabra importante. Es una palabra muy importante. Porque el estar en Cristo, ahora vamos a ver... Gracias, hermano. Prodúcese, habla mucho, así que les digo. Estar en Cristo. Estar en Cristo es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, porque es una de las condiciones que el hombre necesita para llegar a Dios. Si no tenés a Cristo, no puedes tener acceso directo a Dios, porque Cristo pagó el precio para que nosotros tengamos ese acceso directo a Dios. Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él hizo. La Biblia dice así en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y escuche, en Cristo. Todos aquellos que son hijos de Dios y tienen a Cristo en su corazón, van a recibir la bendición espiritual que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Por qué? Porque están en Cristo y detrás de ellos recibe la bendición en consecuencia. Dice las Escrituras, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya nos predestinó. Dios ya tuvo un plan con tu vida, con la mía. Y cuando suceden cosas o Dios te está llamando, es porque Dios tiene predestinado algo para tu vida. Y que tenés que reaccionar,
tomar una decisión y decir, Señor, creo en Cristo, y a través de ello, teniendo a Cristo en tu corazón, a través de una oración sencilla, pero con un corazón arrepentido, confesando tus pecados. Un corazón arrepentido, que dice que necesita de Dios. Y esa es la oración que Dios quiere, que te acerques a Dios, que te reconcilies con Dios y que estés en Cristo. Y si estás en Cristo, nueva criatura vas a ser. Y las cosas viejas pasaron porque Dios te ha perdonado. Pero aquí todas son hechas nuevas, hacia un desafío que Dios te quiere llevar a otro nivel de vida. Ya no más vivir una vida miserable, sino una vida en abundancia, como citó la hermana el pasaje. Mas yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Ese es el plan que Dios tiene para tu vida. Dios tiene lo mejor, ¿sabes por qué? Porque Dios te ama y Dios te quiere bendecir y Dios te quiere dar lo mejor. Dios quiere ordenar tu vida, Dios quiere organizar tu familia, que tus amigos sean bendecidos, tus seres queridos, tus hijos. Ese corazón duro que se resiste y que es pecaminoso y que de alguna manera trae consecuencias a través de esas malas decisiones que tomamos. Dios quiere que te acerques y que creas en Cristo, porque si crees en Cristo, nueva criatura eres. Y puede haber un cambio, una transformación radical en tu vida para la gloria y honra del Señor. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Somos hechura, somos la creación de Dios. ¿Creado en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. ¿Para qué somos creados? Dice el texto, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero es el hombre que se rebela, que se enoja y que no busca de Dios. Por eso es tan importante que el hombre entienda, que se reconcilie con Dios, porque necesita de Dios, porque detrás de eso viene la bendición que Dios tiene para su vida. Amén. Gracias, Señor. ¿Sabe lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1? No le voy a leer los 130 versículos, algunos solamente. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, no hay más condenación para tu vida. No hay más destino de infierno, no hay más destino de vivir una vida miserable. Ya ahora hay una promesa de parte de Dios. Hay vida y vida en abundancia. Por eso dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Qué preciosura es todos estos pasajes de la palabra del Señor. Porque Dios tiene lo mejor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios nos bendijo, a los que están en Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y de ahí podemos hablar del fruto del Espíritu Santo, porque se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en las vidas de aquellos que tienen a Cristo en su corazón. De ahí es donde en la iglesia los hijos de Dios tienen gozo, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley, porque está obrando el Espíritu Santo de Dios. Y cuando obra el Espíritu Santo de Dios, vendrán los problemas, vendrán las dificultades, pero Dios, que tiene el control de todo, nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Dios nos da la fortaleza. Dios es aquel que tiene y podemos confiar plenamente, como dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro que viene de parte de Dios. Dios te va a socorrer cuando le buscas con todo tu corazón. Veamos algunos pasajes brevemente de las Escrituras para ir cerrando un poquito el tema. Los beneficios que tenemos, el estar en Cristo, hermano. ¿Cuántas personas se han perdido este beneficio? O en el mundo se pierden este beneficio. La palabra de Dios dice que somos perdonados por Dios. Dios nos ha perdonado todos los pecados. Y la Biblia dice, en el cual tenemos redención, o sea, tenemos acceso directo a Dios. Tenemos el acceso directo a Dios por su sangre y el perdón de pecados. También somos justificados. La Biblia habla de que nosotros, el hombre pecador, separado de Dios, pero somos justificados por la muerte de Cristo. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener la paz de Dios
no todos tienen la paz de Dios. Hoy vivimos en un mundo convulsionado, un mundo donde de alguna manera te lleva a la depresión, al estrés, a vivir una vida enloquecida. Pero te quiero decir, si tenés a Cristo en tu corazón, Dios te da la paz. Esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Y quizás tenga un momento de aflicción, pero cuando tu mirada se vuelve a Dios, al Creador, la fortaleza que viene de parte de Dios, esa paz que sobrepasa ese entendimiento va a ser de mucha bendición para tu vida. Y se cumple lo que dice la palabra del Señor, que Dios nos bendijo con bendiciones espirituales. Somos hechos cercanos a Dios al tener a Cristo en nuestro corazón. Somos pecadores, estamos separados de Dios, pero ahora estando en Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos el acceso directo a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Pero ahora en Cristo, escuche bien, pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tenemos ese acceso, esa llave que nos da la oportunidad de en forma directa comunicarnos con Dios. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús, pero nuestra oración está dirigida a Dios Padre, orando en el nombre de Jesús, porque Jesús somos vistos de parte de Dios diferentes. Y la Biblia dice que ya a través de Cristo Dios nos mira y ya no somos esos pecadores, sino que somos por la sangre de Cristo redimidos, justificados. Y por eso viene la bendición del Padre hacia los hijos de Dios. Somos aceptados por Dios. Antes de tener a Cristo éramos enemigos de Dios. Ahora que tenemos a Cristo somos aceptados por Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, en Él, amado. Como dice la palabra de Dios, que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Nos acepta Dios por Cristo. El estar en Cristo somos aceptados por Dios y amados por Dios. Qué privilegio es saber esto. Somos santos. Pero no es porque somos santos, es porque tenemos una aureola acá que vamos por la calle y todos dicen, mirá, este es un santo. Somos santos porque Cristo fue santo. Y somos justificados por Él. Él nos dio un nuevo nombre. Somos santos aquellos que somos creyentes en Cristo Jesús. La palabra santo significa libre de toda culpa, separado, apartado con un propósito. Somos santos en Cristo, no en nosotros mismos. No somos santos porque somos pecadores. Y la Biblia dice que no hay justo uno, ni siquiera uno. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores, pero somos pecadores que de alguna manera entendemos que tenemos que volcar nuestra necesidad delante del trono a Dios. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar, tenemos que tomar decisiones y algo nuevo tiene que suceder en mi vida. Somos sellados, somos hijos de Dios y nuestro destino es el cielo. Después de esta vida algo va a suceder. O vas al cielo o vas al infierno. La Biblia lo habla muy clarito. Entonces, qué importante es tomar la decisión de tener a Cristo, de vivir en Cristo y de entender que Cristo es la salvación para tu vida. No importa los años de creyente que tengas, lo importante es saber si estás seguro de tu salvación. Yo te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que después de esta vida te vas a ir al cielo, como dice la palabra de Dios? ¿Estás convencido de eso? ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Porque podés venir a la iglesia, pero no podés tener la seguridad que es el sello de la aprobación de Dios. Y dice la palabra del Señor allí, que Dios nos ha puesto en Cristo y nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa.
Hay una promesa de parte de Dios, pero tenés que estar en Cristo. Detrás de esa promesa, detrás de esa decisión que tomaste de estar en Cristo, en consecuencia, vienen todas las bendiciones que Dios tiene preparado para los que le aman. Y por último, ya terminando un poquito y haciendo velozmente todo lo que tengo para compartir, cada día de nuestra vida, como decíamos al principio, escribimos un libro. Cada día. Un ejemplo, ¿no? Lógicamente no estamos escribiendo, sino que nuestra vida es como un libro. Todos los días. Algo nuevo, algo distinto. Y hoy podés escribir algo nuevo en ti. Hoy podés tomar la decisión más importante de tu vida, ¿sabes? Aceptar a Cristo en tu corazón. Cuando vos aceptás a Cristo en tu corazón, detrás de todo eso viene la bendición del Padre. Dios te quiere bendecir. Y si no tomaste nunca esa decisión, hoy es el momento. Porque Dios te está llamando. Y llama a la puerta de tu corazón para que te entregues a Cristo y que recibas de su Espíritu Santo y de su poder. Que Dios sea manifestado en tu vida para que tu vida cambie radicalmente y que empiece a tener un sentido el vivir. Porque Dios te vino a dar vida y vida en abundancia. Hoy podés tomar la decisión más importante de tu vida, de tener a Cristo en tu corazón. Con una simple oración, pero con un corazón arrepentido. Con un corazón que necesita de Dios. Con un corazón que verdaderamente entiende de que sin Cristo, sin Dios, uno no es nada. Y estamos por la gracia de Dios. Y vivimos vulnerablemente, pero en la cobertura de Dios, nuestra vida se ve desde otra óptica, desde otra manera. Otra vuelta de página podemos dar con una decisión firme, una decisión que tomamos y de decir, yo quiero seguirte, Señor, y me arrepiento de mis pecados. Así como hicieron estos chicos, ejemplos nos dan a nosotros de que ellos han tomado una decisión porque han sido valientes. Y a veces nosotros somos personas adultas, grandes, y no tomamos esa decisión. Pero si viene el Señor a llamarte y a pedirte tu corazón, no se lo niegues, porque hoy es el día que le podés entregar tu vida a Cristo. Dios va a transformar. Y no esperé de lo demás, porque es una decisión personal. Otro no puede tomar la decisión que tenés que tomar vos. Cada uno de los que estamos aquí es responsable de su propia madurez espiritual. Entonces, hermanos, qué importante es tomar esa decisión firme, creyendo y entregando su corazón al Creador, a Cristo Jesús. Acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle que en tanto Él está cercano. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es para cualquiera, es para todo aquel que cree. Y si en este día querés tomar esa decisión, yo te invito a que cerres tus ojos allí donde estás. Que cerres tus ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que entre a nuestra vida. Una simple oración. Y yo te voy a guiar si querés. Señor Jesús, estoy aquí delante de tu presencia. Entra a mi vida. Sé el Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de salvar mi vida, Señor. Gracias porque vienen todas las bendiciones cuando te tengo en mi corazón. ¿Cómo no alabarte y bendecirte en el precioso nombre de Jesús, el Señor? Amén. ¿Te diste cuenta que no es tan difícil? Es una oración de entrega, de entregarle el corazón a Cristo, de arrepentirme de mis pecados. Mira, te voy a decir algo. Cuando le das el primer lugar a Dios, no tienes que perseguir las bendiciones de Dios, porque ellas te perseguirán, porque vienen de parte de Dios. Y Dios ya la tiene preparada de antemano para que vos andes en ella. Entonces, si aceptaste a Cristo y si tenés a Cristo en tu corazón, las bendiciones del Padre vienen sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todos tus seres queridos también, porque a través tuyo vas a ser un transmisor de bendiciones. Y a eso es lo que Dios te ha llamado, a ser un transmisor, un
portador del Evangelio, de la buena noticia que Dios tiene para este mundo. Porque de alguna manera, y qué precioso es ir a un lugar y transmitir esa bendición. Cuando va un hijo de Dios a una casa y es hijo de Dios y tiene a Cristo en su corazón, lleva la bendición del Padre y bendice a todo aquello que le rodean. Bendice un hogar, bendice a sus amigos, bendice a aquellos que de alguna manera lo acompañan en su andar diario. La bendición del Padre. Qué precioso es llevar esa bendición a otros lugares. De llevar la bendición de Dios y de alguna manera transformar familias también en la sociedad. Hoy que vivimos en una sociedad donde apunta a la violencia, a la maldad, a muchas cosas que son tremendamente horrorosas. Pero cuando vos transmitís la bendición de Dios, cuando Dios llega a un hogar de esa manera, es donde Dios restaura vidas y Dios hace lo que tiene que hacer. Porque la bendición del Padre está. Y Dios te ha llamado para que vos transmitas esa bendición, para que transforme esas vidas, no por tus vidas fuerzas, sino por medio de la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que es aquel que convierte los corazones. De alguna manera, animar a aquellos que viven muertos en vida. ¿Cuántas personas depresivas vemos hoy? Pero venga Cristo y Cristo le dará vida en abundancia. Por eso, qué importante es que la iglesia del Señor debe ser en la sociedad. La iglesia del Señor debe ser en la sociedad y marcar un liderazgo que perdura en un mundo que cambia. Un mundo que cambia y que siempre trae moda y distintos tipos de cosas que tienen que ver con el mundo. Pero Dios no cambia nunca, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Dios tiene para darte vida y vida de abundancia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca. Y si tomaste la decisión de aceptar a Cristo en esta mañana, sí, yo te voy a pedir por favor que levantes tu mano. Allí donde está, no tenga vergüenza. No tenga vergüenza. Levanta tu mano si aceptaste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque queremos orar. Orar por vos. Orar por ti, por tu vida. Y si sos creyente, que de alguna manera hace muchos años que viniste y venís a la iglesia, el hecho cierto de entregarle tu corazón arrepentido a Dios tampoco está mal. Porque todos los días tenemos que entregarle algo a Dios. Algo tenemos que entregar, algo que hicimos que está mal, pero a sincerarnos con nuestro Creador. Para recibir, ¿sabe qué? Toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Dios te quiere bendecir. ¿Cómo decírtelo para que entienda? Que Dios te ama y tiene lo mejor para tu vida. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y oramos? Damos gracias a Dios.